Apolo 13 no fue solo un drama espacial, fue una historia de supervivencia capturada en película con una autenticidad aterradora. Lo que el público vio como un drama espacial perfecto se escondía detrás de la cámara. Un torbellino de mareos, tanques de oxígeno que no funcionaban y una autenticidad al nivel de la NASA que casi acaba con el reparto. La producción no fue un lanzamiento limpio. Hubo vuelos retrasados, cámaras flotantes, actores apiñados en simuladores y decorados tan realistas que engañaron a los propios astronautas. Hoy te traigo 15 datos curiosos sobre esta película de 1995. El número 6 revela algo que ni siquiera los fans conocen. Número 15. La cast filmó en gravedad cero. En lugar de recurrir a trucos de cámara o cables, como suele ser común en las películas que representan viajes espaciales, Apolo 13 llevó la autenticidad a un nivel extraordinario. Ron Howard, el director, logró convencer a la NASA para que permitiera al equipo filmar en el KC-135 Vomit Comet, un avión especializado en simular la gravedad cero. Este avión realiza vuelos parabólicos en los que la nave se eleva y luego desciende bruscamente, lo que genera breves periodos de ingravidez. Durante más de 600 vuelos, los actores Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton fueron filmados flotando en el aire, experimentando hasta 23 segundos de gravedad cero en cada inmersión. Lo que se mostraba en la pantalla no era simplemente una representación, sino una verdadera experiencia física para los actores, quienes sufrían de mareos intensos y a menudo vomitaban entre tomas. De hecho, la sensación de náuseas no era solo actuación, sino que se convertía en un malestar real y constante. Este enfoque físico brindó a la película una sensación única de autenticidad, que pocos filmes espaciales han logrado igualar. Número 14. Tom Hanks se convirtió en un experto espacial. Tom Hanks no se conformó con ser solo un actor interpretando a un astronauta, se sumergió por completo en el personaje de Jim Lovell. A lo largo de la producción, Hanks pasó horas estudiando a fondo los protocolos de la NASA y familiarizándose con los complejos procedimientos de la misión Apolo 13. Asistió a entrenamientos específicos para aprender cómo operar los sistemas de la nave espacial, a cómo seguir las listas de verificación de emergencia y cómo interactuar con los demás astronautas en un escenario de crisis. Hanks no solo aprendió los movimientos mecánicos necesarios, sino también los matices de la interacción humana que se producirían en situaciones tan extremas. Incluso se le llegó a enseñar cómo ejecutar una simulación de vuelo, y algunos del equipo de NASA consideraron que estaba lo suficientemente entrenado como para operar un simulador por sí mismo. El nivel de dedicación de Hanks fue tal que durante el rodaje insistió en realizar largos pasajes de diálogo técnico sin cortes, lo que requería una memoria y concentración excepcionales. Entre las tomas, Hanks pasaba tiempo revisando manuales de vuelo, repasando secuencias de comandos y sus diálogos, casi como si estuviera preparando una misión real. A pesar de la dificultad, Hanks se convirtió en un experto de la NASA en su propio derecho, lo que le permitió dar una de las interpretaciones más auténticas y convincentes de su carrera. Número 13. Ed Harris no rompió nunca su personaje. La interpretación de Ed Harris como Gene Kranz, el implacable director de vuelo de la misión Apolo 13, es una de las más destacadas del filme. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a Harris de otros actores era su compromiso absoluto con su personaje. Harris decidió que no rompería su personaje ni siquiera cuando no estaba en el set. Durante las pausas para comer, Harris mantenía su auricular puesto, continuaba dando órdenes a los miembros del equipo y hablaba como si realmente estuviera en una misión de control de vuelo. Este nivel de inmersión causó una gran presión en el set, pero también creó una atmósfera que resultó crucial para la autenticidad de la película. El personaje de Kranz en el guión era ferozmente determinado y nunca aceptaba la derrota, y eso se reflejó perfectamente en el enfoque obsesivo de Harris hacia su rol. Además, Harris exigió que las consolas de misión control en el set estuvieran conectadas a monitores que proporcionaran datos de telemetría real para que él pudiera reaccionar a los cambios de la misma manera que lo haría Kranz. Algunas de las frases más memorables del personaje, como
El fracaso no es una opción, no estaban en el guión. Harris las improvisó, sintiendo la presión de la situación como Kranz lo habría hecho. De esta manera, el actor no solo imitaba al personaje, sino que se transformaba completamente en él, a lo que le dio a su actuación una intensidad palpable y completamente convincente. Número 12. Ingenieros de la NASA. Actuaron como consultores. La precisión técnica era fundamental para Ron Howard, y para asegurarse de que todos los aspectos del filme fueran correctos, reunió un equipo de consultores de la NASA, quienes habían trabajado en la era del Apollo. Estos ingenieros y controladores de vuelo se encargaron de revisar los guiones y sugerir ajustes en los diálogos, corregir los procedimientos técnicos y diseñar los sets para que fueran lo más exactos posible. Lo más sorprendente es que los ingenieros no solo ofrecieron consejos desde fuera del set. Ellos mismos se involucraron directamente en las filmaciones. En las escenas que representaban el control de la misión, los ingenieros de la NASA estaban presentes tras las consolas, introduciendo datos reales en las pantallas. Esto no solo permitió que los actores actuaran con datos auténticos en tiempo real, sino que también hizo que el Mission Control del set se convirtiera en un espacio funcional, replicando exactamente lo que los astronautas y los controladores experimentaban durante una misión real. Para muchos de los actores, esto fue una experiencia surrealista, pues admitieron que, en ocasiones, se sentían tan inmersos en la atmósfera de la NASA que olvidaban que no estaban en una misión espacial real. De esta manera, la colaboración de la NASA no solo aportó exactitud técnica, sino que transformó el rodaje en una experiencia más auténtica y profunda. Número 11. El set del módulo lunar era sumamente angosto. Para lograr una representación auténtica del módulo lunar, Ron Howard optó por construir un set a escala real. Sin embargo, lo que eso significaba para los actores fue una experiencia de claustrofobia. El espacio era tan pequeño que los tres actores principales, Tom Hanks, Bill Paxton y Kevin Bacon, tenían que estar prácticamente apretados hombro con hombro. Además, el calor de las luces de rodaje, sumado a la mala ventilación del set, hizo que las condiciones fueran aún más incómodas. Bill Paxton en particular se sintió tan atrapado que llegó a tener episodios de ansiedad y claustrofobia real, y a veces pedía pausas para salir del set y respirar aire fresco. Aunque estos momentos de incomodidad real fueron difíciles, Ron Howard decidió no modificar el tamaño del set. Creía que el malestar físico de los actores podía reflejar la verdadera experiencia de los astronautas en situaciones de alta presión. De hecho, algunos de los intercambios más tensos entre los personajes no fueron solo actuación, sino reacciones genuinas de frustración debido a las condiciones extremas en las que estaban trabajando. El set del módulo lunar no solo se construyó para replicar el espacio físico, sino también para transmitir la psicología del confinamiento y la presión constante, lo que enriqueció aún más la performance de los actores. Número 10. Kevin Bacon. Casi no fue elegido. El papel de Jack Swigert, uno de los tres astronautas principales, fue inicialmente ofrecido a John Cusack, pero este rechazó la oferta. Esto dejó a Ron Howard buscando rápidamente a un sustituto, y Kevin Bacon asumió el papel a última hora y sin mucho tiempo para prepararse. A pesar del poco tiempo que tuvo para investigar sobre Swigert, Bacon se sumergió en el papel con la ayuda de los entrenadores de la NASA y la extensa investigación que Tom Hanks había hecho para interpretar a Jim Lovell. Bacon logró aportar una energía dinámica al elenco, equilibrando la calma meticulosa de Hanks y el sentido del humor de Paxton. Lo que resultó fue una interpretación fresca y enérgica que agregó una capa de imprevisibilidad al personaje de Swigert. A pesar de ser una adición tardía, Bacon encajó perfectamente en el equipo y su actuación como el astronauta que entra en una misión de alto riesgo sin preparación previa hizo que la película fuera aún más intrigante. Número 9. La enfermedad de Bill Paxton. Mejoró su actuación Bill Paxton, quien interpretó al astronauta Fred Hayes. Experimentó una fiebre alta y otros síntomas graves durante el rodaje, lo que amenazó con retrasar la filmación.
Sin embargo, Paxton insistió en continuar trabajando a pesar de su malestar. Lo que muchos no sabían es que muchas de sus expresiones de agotamiento y su rostro pálido eran producto de su enfermedad, no solo de la actuación. Aunque Paxton estaba completamente agotado, Ron Howard decidió aprovechar su estado físico para dar aún más autenticidad a la película. La fiebre y el malestar de Paxton se reflejaron en la fatiga de su personaje, quien se enfrenta a situaciones extremadamente difíciles, como la falta de oxígeno y el miedo constante a la muerte. La auténtica debilitación de Paxton hizo que la interpretación fuera más visceral y realista, lo que agregó una capa de angustia y humanidad al personaje. De alguna manera, lo que comenzó como un problema de salud se transformó en una ventaja artística que enriqueció la película. Número 8. El padre de Ron Howard hace una aparición. Ron Howard es conocido por incluir a su familia en sus proyectos, y Apolo 13 no fue la excepción. Su padre, el actor Rance Howard, aparece brevemente en una escena conmovedora como sacerdote, quien consuela a la familia de Jim Lovell mientras esperan noticias del aterrizaje de la misión. Esta aparición no fue solo un cameo, sino un homenaje personal de Ron a su propio padre, quien había sido testigo de los eventos históricos de la era espacial y quien siempre apoyó su carrera. Para Ron, la inclusión de su padre en esta escena no solo tenía un significado profesional, sino profundamente emocional. Rodó la escena con un enfoque especial, asegurándose de que fuera un momento significativo, no solo para la trama de la película, sino también para su vida personal. La presencia de su padre, interpretando un papel tan simbólico, representó la conexión entre las generaciones y la herencia emocional que había marcado su vida. Número 7. Jim Lovell hizo un cameo. Uno de los momentos más especiales y simbólicos de la película fue la aparición del propio Jim Lovell, el comandante real de la misión Apolo 13. Lovell hizo una breve aparición como el capitán de la Marina que recibe a los astronautas después del aterrizaje. Aunque inicialmente solo estaba allí como consultor técnico, Ron Howard lo animó a actuar en la película. Lovell aceptó con una condición. Su participación debía ser mínima y no restarle protagonismo a la historia central. Su cameo fue un momento de gran significado para los actores y el equipo, ya que significaba que el hombre que vivió la experiencia realmente estaba de acuerdo con la representación de su vida en la pantalla. Es un guiño emotivo al espíritu de la misión y un reconocimiento de que el verdadero Jim Lovell estaba ahí, dando su bendición a la historia que se contaba. Número 6. NASA no quería que se hiciera la película. Cuando Ron Howard propuso hacer una película sobre la fallida misión Apolo 13, NASA inicialmente se mostró reticente. El miedo era que la película presentara la misión como un fracaso embarazoso y que pudiera dañar la imagen de la agencia espacial. Sin embargo, Ron Howard les presentó una nueva perspectiva. La película no trataría sobre el fracaso, sino sobre el heroísmo, la resiliencia humana y la capacidad de superar obstáculos. Después de varias discusiones, NASA cedió y permitió que el equipo de filmación tuviera acceso a sus centros de entrenamiento y simuladores. Lo que comenzó como una relación llena de desconfianza terminó transformándose en una colaboración fructífera que le dio al filme una capa de autenticidad difícil de alcanzar. La película no solo celebró el espíritu de la misión Apolo 13, sino que también ayudó a restaurar la imagen pública de NASA en un momento crítico de su historia. Número 5. El lanzamiento. Usó imágenes reales de un Saturno. 5. Una de las secuencias más impactantes y realistas de Apolo 13 es el despegue del cohete. Saturno 5, y lo que hace esta escena aún más impresionante es que combina efectos especiales de miniatura con imágenes reales de un lanzamiento de un Saturno V. Ron Howard y su equipo sabían que la autenticidad visual era crucial, por lo que, para capturar la sensación de despegue de un cohete real, utilizaron material de archivo histórico proporcionado por la NASA. Esto incluyó imágenes verdaderas de los lanzamientos del cohete Saturno V, que fue la nave que llevó a los astronautas a la Luna en las misiones Apolo.
La magia del cine se encuentra en cómo se integraron perfectamente estas imágenes reales con las filmadas en miniatura, lo que les permitió crear una secuencia visualmente espectacular que, incluso a los ingenieros de la NASA, les pareció increíblemente precisa. El equipo de efectos especiales pasó semanas ajustando el humo, la densidad de las llamas y los efectos visuales para que las imágenes de archivo coincidieran con el estilo y la iluminación de la película, para que el público nunca dudara de la autenticidad de lo que estaba viendo. Número 4. Gary Sinise. Se entrenó en simuladores de NASA. Gary Sinise, quien interpretó al astronauta Ken Mattingly, no se conformó con ser solo un actor más. También se comprometió a entender profundamente el papel que desempeñaba en la misión Apolo 13. Aunque Mattingly no voló en la misión debido a una enfermedad, su personaje desempeña un papel crucial desde la Tierra, trabajando con el equipo de NASA para salvar la vida de los astronautas. Sinise pasó semanas entrenando en los simuladores de la NASA, específicamente en los simuladores de vuelo que los astronautas usan para practicar procedimientos y emergencias. Esto le permitió entender la complejidad de los controles y la precisión que se requería para ejecutar las maniobras correctamente. Al aprender a operar estos sistemas, Sinise pudo capturar el comportamiento meticuloso de un astronauta trabajando bajo presión. Además, el actor estudió minuciosamente los gestos y las características de Mattingly, replicando su calma y su enfoque en situaciones de alto estrés. Incluso para prepararse para las secuencias más técnicas del guión, Sinise pasó horas entrenando sus movimientos en los simuladores de NASA, lo que añadió un nivel de realismo y precisión a su interpretación que impresionó tanto al director Ron Howard como a los astronautas que participaron como consultores. Número 3. El guión. Fue reescrito. Durante la filmación, una de las particularidades de Apolo 13 fue el proceso de reescritura constante del guión durante la filmación. Debido a lo técnico de la historia y la necesidad de representar con precisión los eventos reales, los guionistas hicieron cambios frecuentes en el diálogo y la estructura de las escenas mientras se rodaban. Esto creó una atmósfera de caos controlado en el set, reflejando el tipo de imprevisibilidad que los astronautas enfrentaron durante la misión real. Los actores recibían nuevas líneas o cambios en sus diálogos apenas horas antes de filmar las escenas, lo que aumentaba la presión sobre ellos, especialmente en las tomas técnicas y las secuencias de control de la misión. Para actores como Tom Hanks, que ya había estudiado profundamente su personaje, este proceso fue un desafío adicional, pero también permitió una actuación más espontánea y auténtica. Kevin Bacon, por ejemplo, admitió que las constantes reescrituras lo hacían sentir ansiedad, especialmente cuando tenía que aprender rápidamente jerga técnica para el próximo día de rodaje. Sin embargo, el enfoque flexible del guión ayudó a que la película se sintiera como un proceso en tiempo real, lo que hizo que el público pudiera experimentar la evolución de la misión junto con los personajes. Número 2. La escena del aterrizaje. Casi hundió a los actores. El rodaje de la famosa escena del aterrizaje en el océano fue mucho más peligroso de lo que el público podría imaginar. La escena fue filmada en el Pacífico, utilizando helicópteros y barcos reales de la Marina de los Estados Unidos para replicar el aterrizaje del Apolo 13. Los actores estaban dentro de una cápsula de aterrizaje réplica, y las condiciones en el mar eran extremadamente violentas. Y las olas golpeaban la cápsula mientras los actores, que ya estaban dentro, no podían moverse debido a los cinturones de seguridad. La tensión aumentó aún más cuando el equipo se dio cuenta de que la cápsula, en la que se encontraban Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton, casi se volcó en el agua. En ese momento, la seguridad del set pasó a ser una prioridad, y los buzos de seguridad estuvieron listos para intervenir si algo salía mal. Tom Hanks, en una entrevista posterior, reveló que durante esa toma, temió por su vida más que en cualquier otro momento de su carrera. La escena que finalmente quedó en la película tiene una carga emocional adicional, ya que el pánico y la desesperación de los actores no fueron solo parte de la actuación, sino una respuesta genuina al caos que se estaba desarrollando a su alrededor. Ron Howard se negó a hacer la escena en un tanque de agua o en un set controlado porque quería capturar la sensación cruda y peligrosa del momento.
Como resultado, la escena tiene una sensación única de autenticidad y peligro que se traduce en un alto nivel de realismo. Número 1. El sonido. Usó grabaciones reales de NASA. Una de las características más fascinantes de Apolo 13 es su diseño de sonido, que se basa en grabaciones auténticas de la NASA. Desde los pitidos de las transmisiones de radio hasta los ruidos estáticos y las interferencias, todo fue meticulosamente diseñado para capturar la atmósfera de las misiones espaciales reales. La mezcla de sonido incorporó grabaciones originales de las misiones Apolo y se añadió una capa adicional de realismo al incluir ruidos y pausas típicas de las transmisiones espaciales, a lo que ayudó a sumergir al público en el entorno de la misión. Ron Howard insistió en que la sensación de estar en la sala de control de misión, escuchando los intercambios entre la nave y la Tierra, debía ser tan tensa como real. La fragilidad de las comunicaciones y la constante amenaza de perder el contacto con los astronautas se convierte en una herramienta dramática esencial. Así, el sonido no solo servía para dar contexto a la historia, sino que se utilizó como una forma de intensificar la ansiedad y el miedo que los personajes vivieron durante la misión, permitiendo que los espectadores sintieran la misma presión y desesperación que los astronautas enfrentaban a bordo del Apolo 13. Apolo 13 no era solo una película sobre el espacio, era una olla a presión de autenticidad, enfermedad, reescrituras y peligro. Lo que el público vio fue un triunfo, lo que vivió el reparto fue un caos, y en el proceso una misión fallida se convirtió en una de las mayores victorias del cine. Si quieres ver más datos interesantes sobre tus películas favoritas, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos en el próximo viaje.